Saludos mi gente, muy buenas nuevas. Si nos vemos otra vez es porque les traigo cosas novedosas. En esta oportunidad vamos a ver límites, continuamos con la serie de límites de funciones reales de variable real. Y aquí les voy a presentar los límites indeterminados de la forma 0 sobre 0 que involucra su funciones trigonométricas. Recordemos que si yo tengo el límite de la división de dos funciones al momento de hacer la evaluación nos da 0 sobre 0, eso es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Si quiero estudiar el comportamiento de la función h en un valor c, x igual a c, entonces hallaría la imagen de c en h. Pero si quiero estudiar el comportamiento de esa función h alrededor de c o en la vecindad de c, entonces para ello tendríamos que utilizar la idea del límite, incorporar el límite de esa función h cuando x tiende. Si al evaluar ese límite nos da 0 sobre 0 y en la función hay expresiones polinómicas, podemos aplicar la regla de Ruffini, o en todo caso podríamos aplicar estas igualdades, ¿no? Esto ya lo vimos en el video 3.1 del límite de una función. Si la función involucra funciones trigonométricas, entonces nos podría ser útil, aparte de procedimientos algebraicos que podemos aplicar allí, nos podría servir estas igualdades. Por ejemplo, el seno de un ángulo multiplicado por la cosecante del ángulo es igual a 1. Esta identidad es por la razón de que la cosecante es el recíproco, función recíproca del seno, y el seno asimismo es una función recíproca de la cosecante. Por eso esta igualdad se cumple, ¿no? Que el seno de teta por la cosecante de teta es igual a 1. Por ser la secante y la función coseno, funciones trigonométricas recíprocas entre sí, entonces su producto da 1 también. Lo propio sucede con la tangente y la cotangente. Por definición, la tangente es igual al seno sobre coseno, y la cotangente, que no la tenemos aquí, es coseno sobre seno. Siendo la cotangente el recíproco de la tangente, entonces sería pues el coseno en el numerador y el seno en el denominador. Esta igualdad también se cumple en la suma de los cuadrados del seno y del coseno del mismo ángulo. Importante tener eso claro, da igual a 1. Esta igualdad también se cumple. Tenemos esta. Por aquí tenemos que el seno de menos un ángulo es igual a menos el seno del ángulo. O sea que el negativo que afecta al argumento de la función seno, yo lo puedo extraer y queda el negativo fuera de la función seno. Para el caso del coseno de menos un ángulo es igual al coseno del ángulo. Por ejemplo, el coseno de menos 10 grados es igual al coseno de 10 grados. O coseno de menos 10 radianes es igual al coseno de 10 radianes. Para el caso de la tangente menos un ángulo es igual a menos la tangente del ángulo. El seno de la suma o diferencia de dos ángulos es igual a la suma o diferencia del seno del primer ángulo alfa multiplicado por el segundo ángulo teta. Aquí va más si aquí está más. Y si aquí está menos, aquí iría menos. El coseno de alfa, el primer ángulo, por el seno de teta. Para el coseno de la suma o diferencia de dos ángulos, bueno, se cumple esto. Aquí a resaltar, podríamos decir que si aquí está más, aquí iría menos entonces. Por eso es que se plantea en esta igualdad menos más. Porque si aquí está más, el orden es más menos, entonces aquí es menos más. Es decir, si aquí está más, aquí va menos, y si aquí está menos, aquí va más. El signo de abajo corresponde con el signo de abajo, este negativo con este positivo. Bueno, aquí tenemos más igualdades, el seno de 2 veces un ángulo, etcétera. Hay muchas más igualdades que identifican las identidades trigonométricas. Podrían hacer
una indagación de las muchas otras identidades trigonométricas que hay y las cuales se podrían utilizar en la resolución de ejercicios de límites indeterminados 0 sobre 0 que involucre funciones trigonométricas. Esto es un teorema, son teoremas, ¿no? Si yo tengo la función trigonométrica y esa función es continua en C, cuando x tiende a C, la función determino que es continua en C, yo puedo hacer entonces en ese límite, para determinar ese límite, yo puedo hacer la evaluación directa. Lo mismo con la cosecante, con la tangente, cotangente, etc. Hay unos límites notables que podríamos demostrarlo. No vamos a entrar en detalles sobre eso, vamos a considerarlo como cierto, que es una igualdad que se cumple, y en otras oportunidades podríamos discutir la demostración de estos límites notables. Tengamos presente que el límite del seno de una variable dividido por esa variable, cuando la variable tiende a 0, eso da 1. Yo puedo considerar este límite como cierto. No vamos a entrar en detalle de por qué da ese valor. Podríamos hacer una identificación o una estimación de este resultado por método numérico de este límite, ¿no? O por método gráfico, ¿sí? Pero por método analítico tendríamos que demostrarlo, y en eso no vamos a adentrar en esta oportunidad. Tengan presente entonces que este límite da 1, este límite da b, siempre y cuando b que multiplica a esta variable y b de u, que es argumento del seno. Si esa b es no nulo, entonces este límite, que se considera como un límite notable, da b. Para este límite, un límite de esta forma da 0. Lo mismo tenemos aquí, un límite de esta forma da el número de Euler, y de esta forma da 1, de esta forma da 1. En este primer ejemplo nos piden resolver este límite. ¿Qué se hizo? Se aplicó asterisco. Asterisco nos dice una ley de los límites que ya lo vimos en el segundo video. Propiedades de los límites, leyes de los límites. Límite de una función compuesta es igual a la función evaluada en el límite de g. La función dominante es f y la función interna es g. Esto quiere decir que, según la propiedad, yo puedo meter el límite dentro de f y no quedaría f evaluado en el límite de g. La función dominante f en este caso es el coseno, y la función interna g en este caso es la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces, según este teorema, yo puedo meter el límite dentro del coseno y me queda el límite de la raíz. Aplicando nuevamente ese teorema y considerando como función dominante f la raíz y g 1 más x al cuadrado, yo puedo meter el límite dentro de la raíz según este teorema. Entonces nos quedaría el límite de un polinomio, y recordemos por propiedad de los límites que el límite de un polinomio hacemos la evaluación directa, y x es 0, que haría 1 más 0 al lado, esto es 1, raíz cuadrada de 1, 1, coseno de 1, 1, coseno un radian. Aquí está la gráfica del coseno. Por ser una función trigonométrica, periódica en este caso, y sigue hasta el infinito con este comportamiento. Viene desde menos infinito con este comportamiento. Pero aquí nos piden analizar el comportamiento de esta función para valores cercanos a 0, cuando x tiende a 0. Si x tiende a 0 por la izquierda, observamos que se acerca a coseno de 1. Y si x tiende a 0 por la derecha, observamos que se acerca a coseno de 1. Este valor que está aquí es coseno de 1. Entonces comparamos este resultado gráfico con este resultado analítico y verificamos que es correcto. Para el siguiente ejemplo, observen, hacemos la evaluación directa a 0 sobre 0. Una indeterminación involucra funciones trigonométricas, pero recordemos en el preámbulo
vimos un límite notable y efectivamente esto se compara con ese límite notable. Ese límite notable es este que tenemos aquí. Aquí lo planteamos con la variable u, pero en este caso está la variable t, cumple la misma forma. Según ese límite notable, esto da 1, entonces este, por ser ese límite notable, lo aplicamos y da 1 directamente. Si comparamos la gráfica, vemos que el estudio es cuando t tiende a 0. Si me acerco, este es el eje t, ¿no? El eje horizontal es el eje t, la variable t, y el eje vertical es la función. La gráfica de seno de t sobre t es esta curva azul. Si yo quiero estudiar el comportamiento de esa curva para valores cercanos a 0 de la variable t, al acercarnos a 0 por la izquierda, vemos que la curva se acerca a este punto. Un punto que no está definido, ¿no? Es un punto abierto allí, porque cuando t vale 0, queda 0 en el denominador y esa función no está definida ahí. Quiere decir que no acepta en su dominio el 0. Por eso este punto es un punto abierto. No lo toma la curva azul, no lo toma. Pero cercano del 0 me indica la curva que se acerca a ese punto por la izquierda. Y si me acerco a 0 por la derecha, la curva se acerca a ese punto. Que no existe ese punto. Pero como el límite estudia el comportamiento de la vecindad, de la tendencia a 0, la curva tiende en ese caso a 1, a ese punto. Que no lo toma la función, pero cerca la curva se acerca a ese valor 1. Para este tercer ejemplo, evaluamos a 0 sobre 0, resolvemos el límite. Detallen que en todas estas igualdades ubicamos el límite, excepto aquí, ¿no? Y se quita aquí porque se hizo una evaluación directa, ¿no? O se aplicó un límite notable, pero de lo contrario estamos obligados a poner el límite hasta tanto no se haga una aplicación de él. Por lo pronto vamos a utilizar algunas identidades trigonométricas. En esta primera de aquí, de esta expresión a esta expresión, se aplicó el primer asterisco que nos dice una identidad trigonométrica o definición de la tangente, que es seno sobre coseno. En este caso el ángulo es 7x, que hace 7x sobre coseno de 7x, dividido por 3x. Aplicamos doble C. Separamos. Puedo plantearlo como seno de 7x sobre x por 1 sobre 3 coseno de 7x. Este 3 está aquí, el coseno de 7x está aquí. Y en la x la ponemos a dividir al seno de 7x. Como en el numerador, aquí se sobreentiende el 1, ¿no? Si hacemos la multiplicación directa, obtenemos esta expresión, no estamos alterando nada. O sea que es aceptable este planteamiento. ¿Y por qué conviene plantearlo así? Porque si observamos, en x0, que es la tendencia de la variable, x tiende a 0, aquí me da 0. O sea que esta expresión seno de 7x es la que involucra el 0 que está dando en el numerador. Por eso la saco aparte. Mientras que la x, al sustituirlo x por 0, esta x es la que está generando el 0 en el denominador. O sea que estas dos expresiones son las que están generando el 0 sobre 0. De ellas proviene esa indeterminación 0 sobre 0. Porque en la otra expresión, cuando x es 0, aquí da coseno de 0, eso es 1, y 3 por 1 da 3 en el denominador. No está dando el 0. Y en el numerador aquí tenemos 1. Tampoco está dando 0 por allí. Entonces esta separación conviene. Aquí tenemos propiedad de los límites, segundo asterisco. Límite de una multiplicación, que es la multiplicación del límite de cada factor. Aplicamos esa propiedad, que es el límite del primer factor por el límite del segundo factor. Y esto es igual, tercer asterisco. ¿Qué aplicamos aquí? Un límite notable. Este límite da b. B hace el papel de b aquí, el 7. Por tanto, esto es un límite notable que lo aplico y me da 7. Y en cuanto a este límite hago la evaluación directa, porque yo sé que ahí no está generando ninguna indeterminación. Hago la evaluación directa.
Coseno de 0 da 1. Como le dijimos, esto da 1/3. Y 7 por 1/3 da 7/3. La gráfica de esta función, si hacemos la estimación del límite gráficamente, detallamos, como lo pueden apreciar aquí, que si x se acerca a 0, la función tangente de 7x sobre 3x, que es esta curva azul, tiende a 7/3. Sobre este límite evaluamos fíjense, la función la llamamos h. Cosecante es el recíproco del seno, por tanto cosecante es 1 sobre seno. Al hacer la evaluación nos damos cuenta que a 0 sobre 0 en el denominador, o sea que se está obteniendo una indeterminación 0 sobre 0 en el denominador, o sea que puedo abordar la función del denominador. Pero también podemos aplicar el recíproco de la cosecante en la función antes de evaluarla, y después cosecante es 1 sobre seno, aplicamos doble c que da seno en el numerador, evaluamos y da 0 sobre 0. Como hemos venido acostumbrándonos a ver esa indeterminación, pero podemos abordarla así, ¿no? Como está dando aquí. Tendríamos que abordar entonces el denominador nada más, pero de esta forma pues también podemos atacar ese ejercicio. ¿Qué se hizo? Se aplicó la cosecante, que es el recíproco, da 1 sobre seno, aplicamos doble c, luego multiplicamos por vamos a racionalizar, que es multiplicar por el mismo denominador. Como este denominador involucra raíz cuadrada, entonces yo quiero eliminar esa raíz y lo puedo hacer con racionalización, que es multiplicarlo por la misma raíz en el numerador y en el denominador. Esta expresión da 1, multiplicado por esto da esto mismo, no estoy alterando nada. La multiplicación se hace linealmente, aquí está. Raíz cuadrada por raíz cuadrada de x es raíz cuadrada de x al cuadrado. El cuadrado se simplifica con la raíz, queda valor absoluto, recuerden, porque el índice es par. Pero como el argumento del valor absoluto es x, y como x tiende a 0 por la derecha, quiere decir que el argumento es positivo, y el valor absoluto de un positivo, el valor absoluto no hace nada, da ese mismo argumento, entonces quito el valor absoluto. De aquí hago una separación, la raíz cuadrada de x lo pongo afuera. Este es el límite de una multiplicación, aplico propiedad de los límites. Este límite a 0, hago la evaluación directa. Mientras que este es un límite notable. Este límite notable, recordemos que es este, y nos dice que da 1, pero es un límite bilateral, por teorema que vimos en el primer video. Cuando el límite bilateral da 1, quiere decir que los límites laterales también son 1. Entonces este límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, también se puede aplicar este límite notable y da 1. Bueno, esta multiplicación da 0. Aquí lo tenemos, ¿no? La gráfica. Si x tiende a 0 por la derecha, la función se acerca a 0. Un punto que no existe. La función no toma este punto, porque cuando la variable x es 0, la función no está definida porque está dando 0 en el denominador. Entonces este es un punto abierto. Pero como el límite estudia el comportamiento de la vecindad, de la tendencia, vemos que la función tiende o se acerca a ese valor, pero nunca es ese valor. Tenemos este límite, da 0 sobre 0 al evaluarlo, que aplicamos. Una estrategia algebraica que conviene, ya van a ver por qué conviene, se divide por x, tanto el numerador como el denominador. Esta x se puede simplificar con esta x y me queda la misma expresión, no altero nada, o sea que lo puedo hacer. ¿Aplico doble c? No. Separamos aquí. ¿Qué aplicamos? Primer asterisco, es un teorema. Resulta ser que a más b sobre c es igual a sobre c más b sobre c. Se puede separar, ¿no? Eso
se cumple de manera generalizada para no importa la cantidad de términos que haya en el numerador. Aquí hay 2, se separan esos 2 y se pone a dividir por el mismo denominador. Eso es lo que se aplica aquí. Pero aquí hay un menos, pero este teorema, este más hace el papel de una suma algebraica. Quiere decir que puede haber más o puede haber menos y se cumple. Entonces en este caso una resta se cumple, hago la separación. En el denominador una suma se cumple, hago la separación. Luego la x con x se simplifica porque x nunca es 0. X tiende a 0, por eso se puede simplificar esta x. Posteriormente aplicamos el límite de una división de un cociente, que es el límite del numerador. En el numerador queda el límite de una resta, límite de 6 menos el límite de este cociente. El límite de 6 es una constante, propiedad de los límites da 6. Aquí da 6 de una vez, el denominador da 2. Este 3 va a quedar multiplicando a la función. Ese 3 por propiedad de los límites lo puedo sacar, aquí está. Y me queda entonces en el numerador el límite de este cociente, que es un límite notable, eso da 2. Y este límite notable da 4. Calculando esto da 2 séptimos. O sea que la función, como pueden apreciarlo gráficamente, se acerca a 2 séptimos cuando x tiende a 0. Para este nuevo ejemplo, evaluamos da 0 sobre 0. ¿Qué se aplicó? Primero multiplicamos por la conjugada del denominador. La conjugada es de un binomio, ¿no? Si ese binomio está restándose, la conjugada sería ese binomio sumándose. Si ese binomio lo separa una suma, la conjugada es ese binomio separado por una diferencia, una resta, el signo menos. Entonces, aquí multiplicamos por esta expresión que es la conjugada del denominador. Lo separa un menos, entonces lo ponemos separándolo por un signo más. Observe que esta expresión entre ella misma, todo esto da 1, multiplicado por esto da la misma expresión, no alteró nada. O sea que lo que se plantea en esta igualdad es aceptable algebraicamente hablando. Luego hacemos la multiplicación de fracciones, que es linealmente. Tangente por esta suma la dejo planteada, tangente al cuadrado. Y la suma por la diferencia es diferencia de cuadrado. Eso fue lo que se aplicó en esta justificación 1. La suma por la diferencia es la diferencia de cuadrado. A sería 1, B sería coseno de 5x. Por eso queda así. Para la siguiente igualdad, aplicamos la justificación 2, una identidad trigonométrica. El seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. 1 menos coseno al cuadrado del ángulo, que es 5x aquí, es seno al cuadrado de ese ángulo. Aquí está. Sobre tangente al cuadrado de 4x, sabemos que la tangente es el recíproco del seno. Entonces nos queda seno al cuadrado de ese ángulo 4x sobre coseno al cuadrado de 4x. Y 1 más coseno de 5x está aquí planteado. Tenemos ahora orden de los factores no altera el producto. Entonces este coseno al cuadrado lo voy a poner a dividir a 1 más coseno. Y seno al cuadrado lo pongo a dividir a este seno al cuadrado. ¿Cuál será la razón para haber hecho esa conmutación de los factores? Bueno, como la variable tiende a 0 al hacer la evaluación, esta expresión es la que va a dar 0, esta va a dar 0, o sea que estas son las expresiones que involucran la indeterminación 0 sobre 0, mientras que esta no. Entonces aquí tenemos el límite de una multiplicación, aplicamos propiedad de los límites, que es el límite de cada factor. Luego este límite puedo hacer la evaluación directa como le comentamos hace un momento. Ahí no va a dar 0 en este caso ni en el numerador ni en el denominador. O sea que estas expresiones no involucran el 0 sobre 0. Hago la evaluación directa y esto da 2 sobre 1. Sobre este, aquí lo planteamos, luego dividimos por x a la 2, tanto el numerador como el denominador, aquí está.
Posteriormente aplicamos la justificación 3, que nos dice: propiedades de la potenciación. El cuadrado de un cociente es igual al cociente, en este caso a a la 2 sobre b a la 2. A y b tiene exponente 1 multiplicado por este 2, quedan cada uno elevado al cuadrado. Entonces, este cuadrado y este cuadrado lo puedo plantear así: propiedades de la potenciación, lo propio en el denominador, y luego límites de funciones compuestas, límite de una división y después límite de funciones compuestas, metemos el límite aquí. Esto es un límite notable, da 4, a la 2 da 16. Esto da 5 y a la 2 da 25. Los cálculos da 32 sobre 25. Y aquí podemos apreciar en la gráfica que cuando x tiende a 0, la función se acerca a 32 sobre 25. Sobre este ejemplo, al evaluar da 0 sobre 0. ¿Qué se hizo? Orden de los factores. Aquí aplico multiplicación de fracción entre esta y este. Entonces, como seno está dividido por 1, se sobreentiende multiplicado por h da h. Y coseno de x más un medio de h queda aquí. Esto es el límite de una multiplicación. Aquí tenemos un límite notable. El valor de b en ese límite notable es un medio, da un medio. Y sobre este límite evalúo, como la variable es h, entonces en la evaluación h sería 0, por un medio da 0, más x da x, queda coseno de x. Entonces esto da coseno de x sobre 2. Sobre este límite evaluamos, da 0 sobre 0. Vemos que involucra funciones trigonométricas. ¿Qué se hizo? Vean que se copian las mismas expresiones, pero coseno de 2x es una identidad trigonométrica, es 2 coseno al cuadrado del ángulo menos 1. El ángulo es 2x, ¿no? O sea que teta sería x aquí. Quedaría entonces 2 coseno a la 2 de x menos 1. Luego aplicamos propiedad distributiva y vemos que queda más por menos menos 1, más 1 se anulan, me queda menos 2 coseno más 2 coseno al cuadrado sobre x a la 2. De estos dos términos del numerador voy a sacar por propiedad distributiva menos 2 coseno de x. Al sacar menos 2 coseno de x, aquí está menos 2 coseno de x, lo sacamos, queda 1. De este término queda 1. Y sobre el otro, como estamos sacando un negativo y este está positivo, se pone negativo aquí. Sobre el 2 sacamos el 2 y sobre coseno a la 2, que es coseno por coseno, sacamos un coseno, nos queda un coseno. Ese es el que queda aquí. Si usted hace esta propiedad distributiva, esta multiplicación, le va a dar esta misma expresión. Aquí multiplicamos por la conjugada de 1 menos coseno, planteamos 1 más coseno. Aplicamos la multiplicación de fracciones, esta suma por esta diferencia es diferencia de cuadrado. La multiplicación de los denominadores la planteamos. Esto es una identidad trigonométrica. 1 menos coseno a la 2 de x da seno a la 2 de x. Y luego hacemos una separación. Seno a la 2 de x lo separamos, lo ponemos a dividir con x a la 2. Y menos 2 coseno de x sobre 1 más coseno de x. Aquí está. Límite de una multiplicación. Propiedad de los límites, evaluamos este límite, que no hay ningún problema allí, hacemos la evaluación y sobre este límite aquí aplicamos propiedad de la potenciación, ponemos el cuadrado, límite de una función compuesta, podemos meter el límite, esto es un límite notable, da 1, queda 1 a la 2. Por estas cuentas aquí queda menos 2 sobre 2 y todo esto da menos 1. Aquí tenemos la gráfica de esta función y vemos que la función se acerca a menos 1 cuando x tiende a 0. Sobre este límite hacemos la evaluación, da 0 sobre 0. ¿Qué aplicamos? Seno de x más h. Aplicamos una identidad trigonométrica. Alfa sería x y teta sería h. Queda
Si lo separo un más, aquí va un más. Quedaría entonces seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h. Aquí está. Seno de x más h es esto. Menos seno de x, que lo tenemos aquí, sobre h. ¿Qué se hizo luego? Coseno de x, seno de h, aquí lo planteamos. Coseno de x, seno de h, propiedad conmutativa, no importa ponerlo de esa manera. Pero sobre este término y este término sacamos menos h, es lo que se aprecia aquí. De menos seno de x sacamos un menos seno de x y nos queda 1. Aquí está el 1. Y sobre este seno coseno sacamos un seno, nos queda coseno, aquí está. Pero como este es positivo y estamos sacando negativo, ponemos entonces signo contrario, negativo. Al hacer esta multiplicación por propiedad distributiva nos da este término y este término. No estamos alterando nada. Luego, por teorema, en este numerador hay dos términos. Aquí tenemos un término, aquí tenemos el segundo término. Se puede separar y cada uno queda dividido por h. Luego, sobre este término lo multiplico por la conjugada de 1 menos coseno de h. Y sobre este lo puedo plantear de esta manera. Aplico límite de una suma que da límite del primero. En el primero menos seno de x sobre h, aquí está. 1 más coseno de h, aquí está. Y esta suma por esta diferencia es diferencia de cuadrado. Esta diferencia de cuadrado por identidades trigonométricas es seno al cuadrado de h. Este seno al cuadrado de h yo lo voy a plantear porque conviene plantearlo descomponiendo ese seno al cuadrado como seno de h por seno de h. Aquí el límite de una multiplicación sería el límite del primer factor por el límite del segundo factor. Y el límite de este primer factor, un límite notable, da 1. El límite de esto es coseno de x, porque la variable es h. Yo no puedo hacer aquí una evaluación directa porque la variable es h. Entonces este coseno de x, un valor fijo, entonces coseno de x no está interviniendo allí, no está cambiando en términos de la variable h, que no depende de h. Por tanto, se considera como una constante y el límite de una constante es esa constante, es ese coseno de x. Aquí menos seno de x, seno de h sobre esto. Aquí aplicamos el límite de una multiplicación, que es el límite del primero por el límite del segundo. Esto es un límite notable, da 1. Aquí hacemos la evaluación directa con h0 y calculando da coseno de x. Sobre este límite da 0 sobre 0, aplicamos identidades trigonométricas. En este caso la cotangente, que es coseno sobre seno. Cotangente de x, coseno de x sobre seno de x. Cotangente de a, coseno de a sobre seno de a. Aquí hago una resta de fracciones. Según la justificación 2, aquí la suma algebraica de fracciones es a por d más c por b sobre b por d. Entonces, coseno de x por seno de a, aquí está. Seno de a, coseno de x, el orden de los factores no altera el producto, menos coseno de a, seno de x sobre seno de x, seno de a. Aplicamos doble c, nos queda de esta forma. Pero, según 3, aquí esta identidad trigonométrica la aplicamos. Fíjense, esta expresión cumple este lado de la igualdad de esa identidad trigonométrica. Eso se puede escribir como seno de alfa más o menos teta. Entonces, alfa sería a, teta sería x. Aquí está coseno de a, como efectivamente lo vemos aquí, coseno de a, seno de teta, aquí está seno de teta, dividido por coseno de x sobre seno. Entonces, esta resta
es seno de A menos X, según esta identidad trigonométrica. De este argumento puedo extraer por propiedad distributiva el negativo, cambian los signos de los términos. A es positivo, cambia negativo. X es negativo, cambia positivo. Aquí está, X positivo, A negativo, saco el negativo y aplico otra identidad trigonométrica que me dice el seno de menos un ángulo es igual a menos el seno del ángulo. El ángulo aquí es X menos A. Ese negativo lo puedo sacar. Luego separo. Seno de X menos A lo pongo a dividir con X menos A. Este negativo lo puedo considerar como menos 1 multiplicando por propiedad de los límites, lo puedo sacar. Queda menos 1. El 1 se sobreentiende aquí. Coseno de X, seno de A. Aquí tengo una multiplicación, propiedad de los límites. Este límite lo puedo evaluar. Da 1 sobre coseno de A, seno de A. X tiende a. Y el orden de los factores, puedo sacar esa expresión, aquí está, ponerla en el primer, conmuto aquí, ¿no? Este límite por este límite, esto da esta expresión y lo puedo conmutar, entonces ponerla de primero. Y me queda este límite pendiente. ¿Cómo puedo resolver este límite? Según 5, se hizo un cambio de variable. Observen que este límite se transformó a este límite. Y detallen que aquí la variable era X y ya no está X, está Z. O sea que se cambió la variable. ¿Cómo se cambia la variable? ¿Cómo se puede cambiar esta variable? Fíjense. Alguna parte de la expresión de la función yo puedo asignarle una etiqueta o un nombre, el nombre que yo quiera. Decidí llamarlo Z. Z es X menos A. Si Z es X menos A, entonces X al despejarlo es Z más A. Luego, si X tiende a, como Z es X menos A, si X tiende a XA sería A menos A, eso a 0. Quiere decir que Z tiende a 0. Aquí está, Z tiende a 0. ¿Cómo queda entonces el cambio de variable? Queda límite cuando Z tiende a 0. Se está cambiando la variable X por Z. Aquí está, Z tiende a 0. Luego queda seno de X menos A que vale Z. X menos A vale Z. X menos A vale Z. Entonces queda seno de Z sobre Z. Y esto, nada más y nada menos que un límite notable. Esto da 1. Y al calcular da 1 sobre coseno de A por seno de A. Como la secante es el recíproco del coseno, 1 sobre coseno de A es secante de A y 1 sobre seno de A es cosecante de A. El recíproco estoy aplicando aquí. Para este ejemplo, el límite evaluamos a 0 sobre 0. Tengo el límite de esto, lo multiplico por la conjugada del denominador. La multiplicación se hace linealmente. Esta suma por esta diferencia es la diferencia de cuadrado. Esta diferencia de cuadrado es por identidad trigonométrica coseno al cuadrado del ángulo. En el numerador, aquí aplicamos el límite de una multiplicación también. Queda el límite de esta segunda expresión por el límite de esta primera expresión. Aquí está el límite de la segunda expresión. Sobre el seno de 2 veces el ángulo aplicamos esta identidad trigonométrica que es 2 seno de X coseno de X. En este caso queda 2 seno de X coseno de X. Luego aplicamos esta propiedad de la potenciación. La enésima potencia de este producto, esta n multiplica cada exponente de estos factores. 1, 1, 1 por n es n, n, n. Estos exponentes de estos tres factores son 1, 1, 1. Como el exponente 2 queda 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Aquí queda 2 a la 2 que es 4, seno a la 2, coseno a la 2, sobre coseno a la 2. Este límite da 2.
orden de los factores, saco se pone el 2 de primera. Y sobre este límite, este 4 multiplicando por propiedad de los límites lo saco, queda 2 por 4, 8. Este coseno a la 2 de x con este coseno a la 2 se simplifica, me queda seno a la 2, evalúo y eso me da 8. Entonces esta función, como lo pueden apreciar gráficamente, se acerca a 8 cuando x tiende a pi menos. Sobre este límite, al evaluar da 0 sobre 0. Aplicamos la conjugada en el numerador. Aquí está. Al hacer la multiplicación de fracciones, esta suma por esta diferencia da diferencia de cuadrado. Luego aplicamos la identidad trigonométrica de coseno al cuadrado. Fíjense, ya sabemos que la suma de estos dos da 1 y al despejar coseno al cuadrado queda 1 menos seno al cuadrado. Este coseno a la 2, que es igual a 1 menos seno a la 2, lo aplico tanto en este término como en este término. Entonces coseno a la 2 de a de x queda 1 menos seno a la 2 de a de x. Este negativo lo planteo y que dejo agrupado lo que va a generar este cuadrado, que es 1 menos seno a la 2 de b de x en este caso. Ahí está. Dividido por x a la 2, aquí está la expresión. Aplico también propiedad de los límites, el límite de una multiplicación, que es el límite del primero por el límite del segundo. En esta propiedad distributiva multiplico, me queda menos 1 más 1 se anula y menos por menos da más. Aquí está el resultado en ese numerador. Sobre este límite evalúo, eso da un medio, el orden de los factores no altera el producto, pongo un medio de primero y multiplicado por este límite. Este límite lo puedo separar por teorema, queda este sobre x a la 2 y más este término sobre x a la 2. Luego el límite de una suma, que es el límite de cada término. Este negativo lo puedo sacar del límite, propiedades de la potenciación, lo planteo así. Aquí propiedades de la potenciación, lo planteo así. Límite de funciones compuestas, puedo meter el límite. Esto es un límite notable, da A, siempre y cuando A sea distinto de 0. Asumimos eso, ¿no? Y esto da B, siempre y cuando B sea no nulo. Y nos queda este resultado. Sobre el siguiente límite, un límite bastante interesante, da 0 sobre 0, fíjense. De aquí a aquí hago un cambio de variable. Llamo a seno de x, lo llamo z. Entonces, al despejar x, nos queda seno a la menos 1 de z. X igual a seno a la menos 1 de z. Luego, si x tiende a 0, como lo dice la tendencia de la variable en el límite, si x tiende a 0, z, que es igual a seno de x, al poner 0 por esta x, queda seno de 0, eso da 0, por tanto z tiende a 0. Entonces, como z es seno de x, quedaría seno de z. ¿Sobre quién? Sobre x. ¿Pero quién es x? X, después de hacer el despeje, es seno a la menos 1 de z. Aquí está, seno a la menos 1 de z. Y sobre la tendencia, z tiende a 0, fue el resultado que nos dio aquí. Divido por z, tanto el numerador como el denominador, aplico propiedad de los límites, límite de un cociente, que es el límite del numerador sobre el límite del denominador. El límite del numerador es un límite notable, da 1. El del denominador, observen lo que se hizo. Estaba la variable z y aquí aparece la variable w. Según la justificación 2, hubo un cambio de z por w, un cambio de variable. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron? A w lo llamaron seno a la menos 1 de z. Si w es seno a la menos 1 de z, entonces z es seno de w. Luego, si z tiende a 0, como lo dice el límite, z tiende a 0, entonces w, que es igual a seno a la menos 1 de z, al poner z por 0, seno a la menos 1 de 0 es 0, entonces w tiende a 0. Por tanto, aquí se pone w tiende a 0. En el numerador, seno a la menos 1 de z es w. Aquí lo dice, seno a la menos 1 de z es w. Y en el denominador z, z es seno de w.
Entonces aquí en el denominador se pone seno de W. Divido por W tanto en el numerador como en el denominador. Arriba da 1, queda límite de un cociente. Entonces nos quedaría este límite. Y este límite es un límite notable, da 1. 1 entre 1, 1 y 1 entre 1, 1. Aquí tenemos la gráfica, la pueden apreciar. Que esta función se acerca a 1 cuando x se acerca a 0. Sobre este nuevo límite, ese lo vamos a dejar para que ustedes se entretengan un rato, se distraigan un poco. No olviden consultar, hacer comentarios, buscar a un experto, a su profesor, a un compañero, hacer una llamada, enviar un mensaje. Lo importante es que usted logre resolverlo. Interesante, se puede hacer aplicando las propiedades que vimos en este video. Así que ahí se las dejo, no les voy a comentar más nada para que ustedes se distraigan un poco con él. No me queda más sino que desearle muchos éxitos en su formación, en su estudio. Recuerden hacer el bien lo más que se pueda. Y no me queda más sino que despedir. Éxito y felicidades hasta una próxima oportunidad. Tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tus paisajes y mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esa nostalgia que